como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido Tauro, mi romántico empedernido, en esta oportunidad, las lecturas para los solteros. Y en esta oportunidad sería, estoy soltera o soltero, pero quiero saber si me pedirá una relación esa persona. ¿Tienes a alguien? Quizás esa persona no termina de decidirse, estás solo o sola y estás esperando nada más por ese güey. Güey, ¿es que va a venir esa persona? Definitivamente, ¿sí o no? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, qué tenemos que decirte con respecto a tu energía, primero que nada, a ver cómo estás, porque mira, las energías son así. A lo mejor esa persona no ha terminado de darte, de concretar la relación, quizás a lo mejor porque hay una pared invisible que le estás poniendo, uno no sabe. A lo mejor tienes cosas del pasado que no has terminado de olvidar. Uno no sabe. Y para que las relaciones se puedan dar, acuérdate que alguien se va para que alguien venga. Pero esa persona que se va se tiene que ir ida, de todas, completa, con energía y todo. Métele la energía en una cajita y se la mandas por el correo. Pero tú tienes que desalojar tu corazón para que venga alguien nuevo. A veces tú ni siquiera te das cuenta, a veces ni siquiera lo puedes notar, pero las energías acá te lo van a decir. Vamos entonces a ver qué hay. Termino de mezclar estas que son cartas, estas son las cartas para mis solteros. Estas cartas que he escogido es para los solteros. Entonces, cada vez que yo tome estas cartas será para leerle a mis solteritos. Vamos a ver pues, ¿qué dicen? Veo acá. Voy aquí, ya abrí las cartas, las partí, las dividí en 2 o 3 partes y ya tomé una parte. Vamos a ver, primero que nada, Tauro, ¿cómo está esa energía? ¿Cómo tienes tú esa energía para el amor? ¿Para ese amor o para cualquiera? Para el amor, en definitivas. Vamos. Ja. 5 de bastos. Tú estás luchando por algo, estás tratando quizás de... Veo que luchas y luchas por el amor, luchas y luchas para tener una felicidad, luchas y luchas para conseguir la paz y lo mejor para ti y una relación estable, pero parece ser que siempre estás perdiendo. Parece ser que como que no le das el tiro al piso, como que no te fijas dónde es, como que siempre te salen con las patas tuertas, como que a la larga siempre no, estás muy enamorado y muy enamorada y cuando vienes a ver te dan aquel tortazo y te dejan como quien dice, como pajarito en grama. Entonces veo acá que esa es la energía que ahorita tienes, mi querido Tauro, que esta persona quizás no se decide, bien sea porque a lo mejor en el fondo, perdóname que te lo diga, pero tú sabes que yo tengo que hablar lo que estoy viendo, decir lo que veo. Siento como que en el fondo esta persona, de una manera u otra, indirectamente se siente presionada. Tú necesitas de todas que venga un amor. Tú quieres de todas que esa relación se termine de cuajar. Pero estás, como quien dice, estás nadando contracorriente. Estás nadando en contracorriente. Tú no estás dejando que esto fluya. Tú tienes que dejar que esto siga, mi soltero o mi soltera, para que en el futuro dejes de ser soltero o soltera. Tú tienes que dejar fluir. Espérate un rato. Deja que todo pase. Ahora, yo no sé, voy a ver cómo está tu energía del pasado. Tú saldaste cuentas con esa persona del pasado. Tú saldaste ya las cuentas con ese amor, con esos sentimientos. No necesariamente tienes que ir a hablarle a la otra persona y decirle voy a saldar cuentas, sino con la energía del amor. ¿Saldaste? Vamos a ver si eso es así o no. No sé por qué. Vamos a ver, ojalá que sí.
y que lo que tengas ahorita es como quien dice las ansias de tener a alguien. Vamos a ver. No. Tú aquí no has terminado de saldar cosas del pasado. Y tú sabes qué, te lo voy a decir también. No será para todo el mundo, ¿sí? Pero para algunos de ustedes yo sé que esto le va a pegar como quien dice un golpe aquí, un golpe bajo. Probablemente esta persona se fue o tú te fuiste de la relación sin terminar de hablar. No dejaron nada concluido. Aquí quedó muchísimas cosas por hablar que no se hablaron. Aquí quedaron cosas inconclusas y eso es tu problema. El problema tuyo es que tú quisieras que todo se diera ya, porque hay algo que quedó inconcluso y tú sientes que tú necesitas concluir. Entonces, como no concluiste en el pasado, lo quieres hacer en el presente de una buena vez. Y así no son las cosas, lo estás haciendo al revés. Esta es una carta bien importante, Tauro, porque es un arcano mayor. Y es el arcano del el Papa, el Hierofante. Es el que habla, el que dice, aquí no hubo conversaciones. A lo mejor hasta esa persona se fue sin decirte nada, probablemente. Pero lo cierto es que las cosas que tú tenías que decirle a esa persona o las cosas que tú necesitabas escuchar de esa persona, nunca las pudiste escuchar. Eso quedó colgado. Ahí estás tú colgado, estás colgada allí. Eso es lo que está pasando, mi querido y adorado soltero. Vamos a ver entonces ahora esta persona. Quiero ver a esta persona. Voy a mezclar todas las cartas nuevamente porque ya lo que saqué fueron las energías para ti. Pero quiero, vamos a decir, quiero diferenciar muy bien las energías tuyas con respecto a las energías de esa persona. Ahora yo voy a ver cómo está la energía de esa persona para contigo. Vamos a ver qué es lo que dice esa energía, cómo está esa persona, que está dispuesta realmente a concretar contigo, o nada más es como quien dice una guachafita, como quien dice para allí para acá y más nada, porque no tienes a nadie, estás como que ni sí ni no, es alguien que tienes pero no terminas de tener. Es así como que estás en el limbo, ¿ok? Entonces no terminas de concretar, esa persona no termina de concretar contigo. Vamos a ver, ya estoy viendo acá más o menos qué es lo que está pasando. Es más que todo de tu lado, que sin querer queriendo tú alejas. Pero vamos a seguir viendo. Ahora veo acá, mira esta persona cómo está. ¿Qué te dice esto? Dime, ¿qué te puede decir esto? Que es una persona rozagante, que es una persona que tiene una gran energía, que es una persona que de todas puede contarse con ella en cualquier momento. Que lo que hay es que dejar un poco a que salga ese sol radiante, deja que fluya. Mira, una persona súper carismática que podría darte mucho, pero aquí yo lo que estoy viendo es que lo que hace falta es que el tiempo pase. Deja que el tiempo pase. No podemos presionar ni mucho menos, sino dejar fluir. Todo lo contrario. Si esa persona se aleja en cualquier momento por cualquier razón, déjala que fluya. Déjala. Ponle sus alitas y déjala que vuele tranquilamente. Si es para ti, es para ti. Si no, no. Pero deja que no te amargues tú, no te enrolles la vida. Tú estás como muy presionado, tú mismo o tú misma, y esa persona mira cómo está, tranquila. Mira, aquí yo estoy viendo también que esta persona por el momento como que quizás no va a querer empezar una relación. Honestamente, en una primera parte de esta proyección a futuro, como decir, en estos 2 primeros meses. Pongámosle que estas 3 etapas son para 6 meses. Entonces comenzaríamos por estos 2 primeros meses. Esta persona, con el corazón en la mano te lo digo, quisiera decirte otra cosa, mi querido Tauro, pero esta persona no se va a comprometer o no va a decirte para tener una relación ya más fuerte. Quizás tienen algo, pero no lo que tú quieres, por ahora no lo va a hacer. Esta persona quizás lo que puede pasar es que más bien lo que puede estar es robándote
tranquilidad, puede estar más bien ahorita como robándote esa paz, porque tú estás como muy con ganas de que esa persona de una vez se decida, pero eso lo que te está haciendo es que te está poniendo, como quien dice, te está desgastando. Y esa persona tranquila, tomando lo que pueda tomar. Yo no estoy diciendo que sea una persona mala, ni muchísimo menos, ni de malas intenciones. No, señor. Pero es una persona que por ahorita no creo que esté como muy lista para empezar una relación. Mientras que tú, si quieres esa persona para una relación de una vez. ¿Tú quieres que venga una relación con esa persona? La clave de todo esto es dejar fluir. Vamos a ver al final el consejo que nos dice el tarot. Pero para mí personalmente, tienes que dejar fluir. Este es en una primera etapa de una proyección a futuro de unos 2 primeros meses. Luego vamos a una segunda etapa. ¿Qué más viene para esa persona? Aquí estoy viendo. Aquí sale el 9 de espadas. Una persona que ya realmente como que ya se está despertando un poco. Antes estaba como muy preocupada, como pensando, como diciendo, como yo no sé, como entre la espada y la pared, como que le estaba faltando un poco quizás el respiro, como que no estaba muy segura de lo que tenía que hacer. Pero mira, ya poco a poco en la segunda etapa se está viendo ya ese 9 de espadas, ya se está como que se está aclarando un poco la persona. Así es una persona que no duerme, que está muy preocupada, pero no, esta persona no está nada preocupada. Ya esta persona, si estuvo en algún momento así, esta persona está bastante light ahora. Le salen espadas, bastante espadas. Mira, aquí estoy viendo esta torre en el medio de esta tirada. Pareciera ser que esta persona definitivamente como que no te da signos de que quisiera tener una relación formal contigo. Definitivamente no lo estoy viendo en una segunda etapa de este proceso. No la estoy viendo, mi querido Tauro. Sigamos. Aquí hay un 9 de oros. No hay tranquilidad. Esta persona no se siente cómoda. Pareciera ser que hay alguna cosa que le está molestando, mi querido Tauro. ¿Qué podrá hacer? Yo sigo insistiendo en que lo que les puede estar molestando a esta persona quizás es cierta presión que le puedes estar haciendo. Lo peor que puedes hacer esa presión. Y con ese 5 de bastos que estoy viendo, ahí estoy notando que definitivamente quizás a lo mejor es eso. No hay claridad, no. Veo que la persona como que se siente un poco, quizás un poco presionada. Al final del camino estoy viendo un 6 de bastos, que esta persona definitivamente como que quiere entrar ya a donde tiene que llegar, como que ahora sí quiere entrar por la puerta principal. Aquí estoy viendo también una cierta tristeza por parte de esa persona. Y también le sale un arcano mayor. A él le salen bastantes arcanos mayores a esta persona. Y si veo, definitivamente, mira, las cosas son como son. Mira esto. Esto me está indicando que muy a pesar de todo, esta persona va a luchar realmente por la relación. Al final del camino hay muchas posibilidades de que si tú sueltas como tienes que soltar, como te está aconsejando el tarot, bueno, lo estoy haciendo un consejo mío, sin embargo voy a ver de una vez el consejo. Muy probablemente esta persona ya lo que quiera venir sea a luchar por la relación realmente. Yo no le veo mayores problemas, sino que tienes que dejar fluir. Y mira, sí que te están diciendo el rey de bastos. Mira, que volverá. Esta persona, si en algún momento tuvo quizás un rompimiento, que es lo que estoy viendo acá, un rompimiento o algo así por el estilo, que a lo mejor la persona sintió más presión de tu parte o que tú le precisaste o lo que fuera, lo que haya sido. Esta persona al final del camino, que dice el tarot, que tú no te preocupes, que volverá. Pero, esa persona necesita espacio. Necesita no sentirse presionado. Necesita más bien ver una lejanía de tu parte. Necesita más bien que te desprendas
de una buena vez de esa persona para que comience esa persona a reaccionar. Es lo que te dicen, es lo que veo acá y definitivamente al final, fíjate tú, ese caballero de espadas, el caballero de espadas definitivamente cuando está derecho, lógicamente, viene es a luchar, viene es a conquistar, viene es a buscar lo que se le había perdido. Y lo encuentra definitivamente. Si insiste, por supuesto, lo encuentra, ¿sabes? Y sí que te digo, mira, le siguen saliendo más y más cartas de arcanos mayores a esta persona. Mira, le sigue saliendo ahí cambios de ciclo para esta persona. En algunos momentos esta persona se puede sentir como que está en coma inducido. Y sí, mira al final también. Hay una alegría, ya como quien dice, todo se estabiliza. Aquí el tiro de todo esto, aquí digamos la clave de todo esto para mis queridos solteros, Tauros, que están esperando por alguien que definitivamente se les declare de una buena vez o que le pida tener una relación, porque a lo mejor quieres más, puede ser que tú quieras ir más allá, que por favor te calmes. Tú dejaste atrás algo inconcluso, algo que no se terminó de hablar. Quizás a lo mejor ese es tu miedo, de que no se te vaya a ir como quien dice la presa, que no se te vaya a ir la presa que cazaste, que no se te vaya a ir. Tú tienes que dejar ir, que soltar a esa persona, soltarla de tal manera de que esa persona ni siquiera se entere ya, ni que piense que estás interesado o interesada en la persona. Déjala que se vaya, porque mira, es una persona de verdad muy, mira, de verdad que tiene sus sentimientos, es una buena persona, es una persona muy amigable también. Pero ella es muy clara, por ahora no quiere, como quien dice, inicios de amor ni de nada profundos. Quizás puede ser que pueda tener contigo una relación así muy, pero de llegar tú a pretender a que tengas ahora sí una relación formal, de estar viviendo dentro de la misma casa y con nombre y apellido, no, eso todavía esa persona no está preparada para eso. Y lo que puede pasar es que te puede desgastar más bien. Tu energía, sin querer queriendo, esa persona te la puede estar absorbiendo. Entonces, definitivamente, o corres o te encaramas. Esta persona ha pensado inclusive, o puede pensar en un principio, como de dejar las cosas así, porque siente presión. No le hagas eso. No, esto lo puedes cambiar. Esta situación la puedes cambiar para que esta persona empiece a entender si realmente sí o no. Déjala que piense, déjala que analice, déjala, olvídala por un rato y ya verás los resultados que puedes tener. Si es para ti, mi querido Tauro, últimamente. Y si no es para ti, pues ni modo. Tampoco perdiste, al contrario, has ganado una experiencia y has ganado una verdad que no era para ti. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Un besito para ti. Dios te bendiga. Bye bye. Suerte y ya sabes, coge consejo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.